Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo conversatorio organizado por la campaña a convencional constituyente de Paola Romero. Esta semana conversaremos, como habíamos anunciado, sobre pueblos originarios. Para eso tenemos excelentes invitados. En primer lugar, saludamos a Manuela Arroyo. Ella es abogada, candidata a doctor en Derecho en la Universidad de Talca y candidata además por el Distrito 23. Hola Manuela, te saludamos y te agradecemos participar de esta conversación. ¿Cómo estás? Hola, hola a todas y a todos, Marimar y Pulamien. Muchas gracias por la invitación y por motivarse también a discutir en espacios que son diversos y sobre temas que también son distintos muchas veces que los tradicionales. Así que desde aquí, desde el Gualmapu, agradecida por la invitación. Gracias. También está con nosotros Félix Keipul, ¿lo dije bien? Sí, no alcancé a... Félix Keipul, por favor me corriges. Quien es... presenta... Indigeniero, ¿cierto? Ah, Sí, y vinculado fuertemente a organizaciones de temáticas de pueblos originarios. Hola Félix, ¿cómo estás? Corrígeme por favor si lo dije mal. claro que sí. Frente Marimari, Pulamenca, Pupení, Pubenui, Inche, Félix, que Pulpiñén, Inche, Radio Picha Maputubún, Nueva Imperial de Araucanía. Gracias por la invitación. Mi nombre es Félix Keupul. Soy de Nueva Imperial, de Ralipita, en mi Mapu Tubún. Sí, y bueno, ingeniero es porque después de uno ya más viejo, ya tengo 48 años, entonces resulta que cuando ingresé a la universidad pensé que era un gran paso la universidad. Me colonicé y producto de años de trabajar para el mundo privado y público en Chile, ¿cierto? Me di cuenta que todo lo que había accedido como conocimientos no eran de todo mi gusto, entendiendo por ello que como crecí en Rally Pitra, tenía otro tipo de formación respecto de la relación del medio. Y bueno, yo soy ingeniero agrícola, entonces pasa que la aplicación de pesticidas, el maltrato a las personas, bueno, hay un sinfín, la Sí, producción súper intensiva de todos los campos, nunca fueron los objetivos que asumí para mí, para una vida de logros personales y profesionales, por eso llega un momento en que me defino como utilizar ciertas herramientas que provee la universidad en materia de cálculos generales, el uso de herramientas tecnológicas, pero con acervo cultural para poder traerla hoy día al Chile presente, el acervo cultural ancestral, quizás ya hasta milenario, por qué no decirlo, de poder traerlo acá y ser, entre una manera, la reconstrucción económica y de otra, y no menor, es aportar al proceso de la identidad del país que ya es la conclusión máxima que se perdió. El 18 de octubre es un rebrote de esta pérdida de identidad, de dónde somos, qué significa ser chileno, qué significa ser mapuche, qué significa. Entonces, pretendo aportar en la reconstrucción económica, en darle valor a las comunidades, pero también en un aporte identitario fuerte, ojalá así sea, con la nueva constitución y con los nuevos constituyentes que escuchen cierto el clamor de la voz indígena. Muchas gracias. tenemos harto que conversar respecto de eso. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y también Gracias. saludamos a Paola Romero, abogada, dirigente social y candidata también por el Distrito 12. Paola. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Muchas gracias a ambos de haber aceptado la invitación para el día de hoy. Debemos informar a la ciudadanía en qué consiste este reconocimiento que nosotros queremos llevar a la nueva Constitución y qué mejor hacerlo con personas que representen al pueblo indígena, al pueblo originario, como es en este caso el pueblo mapuche, y además a una candidata de la zona que tiene mucho que aportar, colega además, así que muchas gracias y esperemos nutrirnos de su conocimiento en esta fase. Voy a estar muy atenta a todo lo que conversemos acá, voy a tomar muchas notas para seguir instruyéndome respecto al tema. Así que no sé, Parta- ahí Víctor. partamos por, la conversación, si me permiten aportar algunas ideas para que a partir de eso vayamos conversando un poco.
se trata de hablar un poco del Estado plurinacional. ¿Ah? Pero algunas cosas, en el censo, no es algo menor, en el censo del 2017 aproximadamente el 13% de la población se consideraba perteneciente a un pueblo originario, un pueblo indígena u originario, lo que no es poco, es un gran porcentaje de la población. Ahora bien, las ideas que se han venido conversando al respecto, y en particular respecto de las propuestas de los independientes no neutrales, tienen que ver con esto de que se ha venido o se conoce o se conversa como Estado plurinacional. Se sostiene y se propone que la Constitución reconozca el Estado como plurinacional y que asegure los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ahora, ¿en qué influye esto? Tiene que ver fundamentalmente con la autodeterminación, ¿no? Y con el reconocimiento de que, como conversábamos previo a que empezáramos, que la nación chilena no es una e indivisible como probablemente se postula tradicionalmente, sino que la nación chilena está conformada no es una, digamos, sino que hay muchas etnias, muchos pueblos que integran, que viven en el mismo estado. Y eso no debe ser tomado, entendemos, como una concesión, sino que es un reconocimiento de una cuestión que es real. En ese sentido, otra idea que anda dando vuelta es la de la multiculturalidad. ¿Ah? Pero parece que el Estado plurinacional supera esta idea original de multiculturalidad. Multiculturalidad aparentemente significaba reconocer que hay varias culturas presentes en un mismo territorio. No obstante, la plurinacionalidad, así como se está proponiendo, consiste en el reconocimiento de la libre determinación de pueblos indígenas. Tiene que ver con una cuestión de autonomía. Mayor o menor autonomía según sean las propuestas que hemos ido conociendo. Respecto de estos temas es lo que queremos conversar con ustedes. Eso como modo de introducción, multiculturalidad, Estado plurinacional. Se los propongo, digamos, como idea. Cuéntenos qué es lo que opinan ustedes respecto de esto y, por supuesto, de estas ideas vamos conversando respecto de otras y de las que ustedes quieran proponer. Te propongo, Manuela, si quieres comenzar. Bueno, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Paola, gracias, Félix, por su saludo, por la presentación. Bueno, primeramente yo creo que es muy importante cuando abordamos el tema mapuche, como bien lo planteó Félix, estamos hablando de la existencia de una deuda histórica por parte del Estado chileno. Y el conflicto, la situación que hoy día se vive aquí en la Araucanía, precisamente dice relación con una situación histórica que a la fecha no ha sido resuelta. Muchas veces se habla de que la situación y el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile o con la corona española es de algo de hace 500 años a la fecha. Y lo cierto es que eso no es tan así, porque precisamente si bien, claro, la época primera de la conquista, la llegada de Pedro Valdivia, sí hubo un conflicto bélico, lo cierto es que durante mucho tiempo en la colonia existían relaciones diplomáticas entre el pueblo mapuche y la corona española a través de una serie de tratados, de parlamentos, eran dos. El pueblo mapuche parlamentaba, los grandes loncos parlamentaban con representantes de la corona, e incluso hay antecedentes históricos que dan cuenta de que el último tratado fue el de 1825, en que el Estado chileno estableció con líderes del pueblo mapuche en el Parlamento de Tapigüe la existencia de una frontera en el río Biobío. Y esto es tan así que, por ejemplo, uno, no sé, en Temuco, aquí está el Hotel La Frontera, la Universidad de La Frontera, todo se llama La Frontera, porque había una frontera entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Esta frontera que antes existía, fue pasada a llevar precisamente por el Estado de Chile. Recordemos que en 1861 se inicia la pacificación de la Araucanía, comandada por Cornelio Saavedra, y no es sino hasta 1891, estamos hablando hace 150 años atrás, que finalmente el pueblo mapuche es derrotado militarmente, y se instaura el Estado de Chile en tierras que hasta hace 150 años eran mapuche. ¿Y qué es lo que hace el Estado de Chile? También radica, y desde ahí se inicia el periodo de la radicación, radica las comunidades mapuche, los pueblos mapuche en pequeños sectores de tierra, y el resto de las tierras es entregada a colonos y les dicen, bueno, quieren tierra, quieren ganado,
quieren maquinaria, les entrega todo eso como desde la perspectiva también de, como una perspectiva muy colonial, de que todo lo que es europeo, alemán, suizo, es mejor que lo que es indígena y que en el fondo que el objetivo también del fin del Estado era colonizar estos territorios. Entonces, cuando pasa este proceso que es súper reciente, el pueblo mapuche obviamente se ve absolutamente vulnerado su tierra y de sus bosques, de sus derechos, pero este proceso de despojo territorial y que consta también como en el archivo que está aquí en Temuco, en el archivo indígena, donde constan las mercedes de tierra y consta también, si uno quiere informarse sobre el tema, hay documentos oficiales que precisamente lo que estoy diciendo yo, la planteó la convención, el informe, se lo busca en internet, informe sobre verdad y nuevo trato, que realizó el gobierno de Chile cuando volvimos nuevamente, comillas, a la democracia, es que hace un informe y reconoce la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Es más, si bien durante el gobierno de Salvador Allende, bueno, la reforma agraria parte con Alessandri y Frei Allende, se restituyeron bastantes tierras a comunidades mapuche. Lo cierto es que en la dictadura nuevamente se realizó una nueva contrarreforma agraria donde fueron nuevamente despojados de sus tierras. Y por otro lado pasa que en 1980, bueno, se redacta esta nueva constitución y en 1981 se promulga el Código de Agua. El Código de Agua lo que hace también es que establece un mercado de agua, otorga derechos de agua a personas particulares, derechos que son gratuitos y que son perpetuos, y las comunidades, la gente del campo, no tenía idea de que aquellos ríos que siempre habían considerado parte de su familia, parte de su vida, el río donde crecieron, donde se hace el quillatu, donde se va a buscar el agüén, donde uno va a pescar, de un día para otro pasó dueños y dueños que tenían derechos de agua Bueno, yo por siempre. no estoy en cámara. Y hasta la fecha, cientos de Esto comunidades, es lo miles que de se programa. personas viven al lado de ríos indígenas sin tener derechos sobre. Dicho lo anterior, vuelve, digamos, los gobiernos democráticos y en 1989 el presidente Patricio Elwin firma un acuerdo, que es el Acuerdo No Imperial, y le promete a las representantes, las y los representantes de los pueblos mapuche tres cosas. Le promete la ratificación del Convenio 169, le promete la creación de una ley indígena y le promete el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Eso nunca lo cumplieron. Y es súper fuerte porque en el fondo, tal como uno puede decir, no son 30 pesos, son 30 años, el pueblo mapuche está diciendo son 150 años de que no vienen a incumplir las promesas o que no vienen a incumplir los tratados. Y eso es algo súper fuerte. Sí. Y dicho lo anterior, creo que es súper importante que cuando hablamos de plurinacionalidad es absolutamente esencial el reconocimiento de esta deuda histórica que tiene el Estado de Chile, que está documentada por la historiografía, que está documentada por documentos oficiales, y que es una deuda territorial. El punto es que lo que hizo el Estado fue entregarle la tierra a particulares, por un lado, a personas que eran colonos, pero hoy día en la práctica la gran cantidad de tierras mapuches son hoy día legalmente, desde la perspectiva civil, son dueñas muchas empresas forestales y empresas agrícolas. Entonces es bastante complejo porque en la práctica hoy día estamos viviendo un conflicto territorial en que no es como el pueblo de Chile versus el pueblo mapuche, sino que son las empresas forestales, las empresas extractivas en conflictos territoriales con comunidades mapuches que se ven rodeadas de forestales, que depredan el bosque nativo y que además consumen una cantidad de agua que hacen que, además de no tener derechos de agua, la mayoría de las comunidades hoy día, hablando que aquí en la Araucanía existen 26 comunas, 22 de las 26 comunas se abastecen por camiones aljibe la gente que no tiene agua potable y que tampoco tiene agua en el verano. Entonces, cuando hablamos como un poco de pensar qué es lo plurinacional, qué es la plurinacionalidad, tiene que ver mucho más que con decir tenemos que hacer un reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas. Eso está. Y si me pregunta a mí, yo que trabajo hace mucho tiempo aquí en Araucanía, a las comunidades que aparezcan o no aparezcan en la Constitución no es algo que les vaya y le venga mucho. O sea, su vida como mapuche va a seguir igual. Lo que quiere la gente es tierra, lo que quiere la gente es agua, porque a partir de la tierra es que
la cultura mapuche y las culturas indígenas pueden seguir persistiendo, pueden seguir perviviendo. Y es porque tienen una cultura que es ganadera, también que trabaja en el comercio, y es una forma de vida que se tiene que sostener en el tiempo. Y por ahí creo que es súper interesante cuando hablamos como de dimensiones concretas respecto a lo que es la plurinacionalidad, pensar, por ejemplo, en que necesariamente tenemos que reconocer que existe el mapudungun como lengua, así también otras lenguas indígenas. Y por ejemplo, hoy día tú vas a ver que en los establecimientos educacionales se requiere un 20% de la población indígena para que existan recién ahí programas de educación intercultural básica, intercultural bilingüe, para que recién ahí puedan los niños y niñas tener cursos de mapudungun en circunstancias de que debiese ser obligatoria una educación pública nacional. Por otro lado, cuando hablamos de salud, tenemos que reconocer los sistemas indígenas propios de salud intercultural, no solamente decir, bueno, aquí hay un hospital cultural que de una vez al mes atiende una mancha, y no, hay que asegurar que la gente también tenga acceso a la salud indígena, al la buena, en el caso aquí de las comunidades mapuche. Y creo que también es súper importante, además de una educación de la salud intercultural, reconocer los derechos territoriales a la tierra y al agua, como bien te decía. También hay un tema que es súper fuerte, que no podemos como levantar tampoco ningún proyecto de diálogo y de construcción colectiva de un horizonte en común si seguimos como abordando la problemática indígena desde la criminalización y desde la militarización. Sí, Hoy día tú vas a ver en el Gualmapu cómo de verdad hay tanques andando por las comunidades, existe mucha violencia, y bien sabemos que la violencia se responde con violencia y es un círculo de no acabar. sí. En ese sentido creo que yo me imagino, así como en un mundo ideal, así ponerle un freno a las empresas forestales, a las empresas extractivas, ponerle un límite y volver a recuperar el bosque nativo, volver a recuperar los ríos, volver a recuperar una naturaleza nativa, relevando también la importancia del patrimonio cultural, del patrimonio inmaterial que tiene el pueblo mapuche y los pueblos indígenas a nivel nacional. Hablo del pueblo mapuche porque vivo aquí en la Araucanía y es mi realidad, ¿no? Pero creo que cuando nos demos cuenta que nuestra identidad es la latinoamericana, es también el respeto por nuestros pueblos indígenas, que es lo que nos hace únicas y únicos en estos territorios. De que cuando entendamos de que la naturaleza también es un ser vivo, que tiene también derechos como lo tenemos las personas, que tenemos que restablecer los equilibrios, creo que esos son como los grandes aprendizajes que también nos entrega como los pueblos indígenas. Entonces creo que el respeto a la naturaleza y a los equilibrios de la vida, por el agua, por la tierra y por el fondo como el buen vivir, como también se ha planteado, es como de las principales enseñanzas y puntos como clave cuando hablamos de plurinacionalidad en un proceso constituyente. Gracias, Manuela. Félix, Manuela en algunos minutos nos hizo una paseo, digamos, por todos los temas probablemente que uno podría abordar de forma bastante densa y profunda, digamos. Félix, ahí Claro. tu Bueno, mirada al respecto de esto. Siguiendo la línea que ha propuesto, ¿cierto?, la abogada Manuela. Y bueno, aquí podría yo solamente opinar. El Estado de Chile a 1810-18, ¿cierto?, cuando se constituye y sale su independencia, era un Estado chiquitito, un Estado cortito. Estaba la provincia de Coquimbo, la provincia de Santiago de Concepción, no había más Chile. Al norte, la frontera nortina era el río Salado y venía inmediatamente Bolivia. Y al sur, ciertamente, por el Tratado de 1862 y después con el Tratado de 1774, 1884, y que son tratados de paz que promueve en una materia el vocero representante Corona, que era el padre Luis de Vallejo, ¿sí? Lejanos 1600. Y este tipo de parlamentos se toman a jurisprudencia de validez internacional. Entonces, ahora último, cuando con un proceso, ¿cierto?, con Bolivia, los tratados son inamovibles, los tratados no se modifican. Lo mismo es
que tenían una jurisprudencia internacional de calidad internacional no son modificables. Por lo tanto, la frontera la mantenemos viva. Y toda vez, porque aquí en una tesis que el abogado José Licoqueo, donde dice que no hay registro que el Estado chileno haya promulgado, haya tenido una declaración para la nación mapuche reconocida por la corona. Además, incluye la corona española, que al momento de la independencia Chile es el heredero con todos sus habitantes y con todas las problemáticas y con todo lo que dice. O sea, esto digamos, lo que debía respetar este nuevo Estado nunca lo hizo. Y así lo hizo en contra. Lo hizo parte de su inventario nacional y se lo repartió a gente. Ahí incluye, ¿cierto?, el de 1860 de Vicente Pérez, alemán, italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el proceso de la plurinacionalidad, como lo planteaba en el comienzo, ciertamente que primero, claro, esto tiene que ver con la libre determinación, pero en base al derecho, ya de alguna manera lo planteamos, que quizás 50 años atrás este proceso conversatorio no lo habríamos tenido. Pero dada la evolución de la discusión internacional, hoy día, cuando Naciones Unidas en el año 2007 propone todo lo que es el Pacto de Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales, cuando la Organización de Estado Americana en el año 2016, y Chile es adherente de todos estos pactos internacionales, es adherente de la Organización de Estado Americano, lo confirma cuando entra a la jurisprudencia nacional el convenio 169 para pueblos originarios y tribales, ¿cierto?, donde hoy día incluye a la población afrodescendiente de lo que es Arica. Entonces, cuando decimos esto, es que le decimos al país, le decimos a las autoridades y a los candidatos que van a ser autoridades políticas que Chile debe cumplir con sus compromisos internacionales. Eso es lo primero que tienen que establecer, que hoy día las autoridades, cuando han roto, porque no le podrán pedir hoy día, ¿cierto?, que la población se comporte moralmente alto si las autoridades, desde comandancias del ejército, cuerpos directivos de carabineros, presidente de la República y los ministros que administran la justicia se han quebrado, se han corrompido para sí mismos para establecer este cuerpo oligárquico, ¿cierto?, este Chile donde estas autoridades le han dado vuelta desde sus comienzos, desde sus análisis, ¿cierto? Y Chile ha crecido para una oligarquía de espalda a la ciudadanía. Estamos hablando, ¿cierto?, desde los gobiernos de Montt, de Federico Errázuriz de Chaurren, etcétera, para ahí para adelante y para atrás también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la plurinacionalidad, hablamos del Estado de un derecho, de este derecho que estamos hablando. Chile, adicionalmente a eso, firma tratados multilaterales económicos donde se indica que deben ser reconocidos y darle todas las formas, el Estado debe dar todas las formas, todas las garantías para que en una población llamada vulnerable se pueda desarrollar. Eso hasta el día de hoy no está, y en el caso de Mapuche en particular, las tierras por ley no son sujetos de creencia crediticia, por lo tanto los bancos, nadie aporta con modelos de inversión para esto, ¿sí? Ahora hay que entender que la reconstrucción económica es un proceso tardío, la moneda se entiende tardíamente, ¿cierto? El pasadito 1920, sumado esta analfabetización del español, cuando ciertos políticos nos dicen, oye, le regalamos desarrollo, le regalamos el idioma. Oye, el idioma español para Chile, para lo que ha sido el proceso cultural chileno, es un idioma vacío, es falto de palabras, sin espiritualidad, es un clavo helado de acero, no tiene, en cambio, el mundo mapuche y mapuche del mundo tiene espiritualidad, tiene honor y tiene poema, ¿sí? Entonces, es ese nivel de poder aportar en esta plurinacionalidad donde nos veamos, pero desde donde estamos sentados, desde donde estamos parados, desde donde trabajemos. El proceso plurinacional o la multiculturalidad, si lo vemos como caso paralelo,
la multiculturalidad significa que hay muchos procesos culturales. Nosotros, que hoy día vivimos mucho más que nuestros padres, el Huayno Tripantu. El Huayno Tripantu es una posición cosmogónica, donde se sitúa el hombre en el universo, ¿sí? Pero no es necesario que la chilenidad lo entienda, pero sí que lo respete. ¿Para qué? Para que no lo folclorice. La multiculturalidad o el proceso de plurinacionalidad tiene que ver con eso. Cuando tú decías, Víctor, autonomía, libre determinación, es el paraguas de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, ¿sí? Esa es la libre determinación. No estamos hablando de una soberanía, digamos, de un Estado sobre otro Estado, porque al final de cuentas el desarrollo económico sin territorio y sin un marco legal y normativo, el proceso de los derechos económicos, sociales y culturales va a estar todavía en ausencia, y que Chile va a estar en evidente estado fallido, ¿cierto?, en el no cumplimiento de sus compromisos internacionales. Cuando tú hablas de Chile, en el censo del 2017, sí, nosotros somos el 12,8% de la población, y de ese 12,8%, el 8,4% son mapuches, y ahí se reparten hasta hoy día, donde hay un nuevo pueblo definido por ley, que es el pueblo Chango, que está en la costa pacífica entre Arica y Antofagasta, y que en eso estamos. Está la población afrodescendiente, y estamos. Entonces, la manera que de aquí vamos a incluir a las universidades, que también se han hecho flacos por el desarrollo identitario, social y de la idiosincrasia nacional. Porque aquí, tal cual como lo decía nuestra abogada Manuela Arroyo, es la Universidad de la Frontera. La Universidad de la Frontera tiene en su símbolo, en su logo corporativo, el máximo símbolo espiritual mapuche del Melwicham-Map, ¿cierto? Ahí está concentrada toda la espiritualidad del antiguo espíritu, del nuevo espíritu, y ahí está parte del universo. Pero la Universidad de la Frontera no ha aportado en el derecho económico, social, cultural, político de la población indígena en la Araucanía, no lo ha hecho, ha extraído posiciones antropológicas y de alguna manera arqueológicas, pero no ha dado la vuelta de mano, ¿sí? Y por último, para rematarla, en este máximo símbolo del Melwicham-Mapu, abajo tiene un eslogan en latín, o sea, sí, ahí no entiendes tú nada, porque no se entiende la lógica que quieren poner. Ahora, si eso tuviera una lógica de cultura, no sé, pues, o judíos o masónicos, pues sería bueno que lo definiera, pero no esta mixtura de poner palabras en latín en un territorio donde se habla Mapuche-Dungún. El Mapuche-Dungún es el idioma, y es un idioma, como ya lo decía, con poesía, con moralidad. Entonces, yo lo que quisiera dejar a entrever aquí, que en este caso particular donde estamos viviendo, en este caso los derechos políticos, cuando se abre este proceso hito histórico para la población indígena, se abre, ¿cierto?, la participación, hay una participación abundante en materia de los escaños reservados mapuches para estar en estos 17 cupos, y de los 17, 7 son mapuches, pero hay muchos. Pero aquí tenemos que señalar que la base del pensamiento es participar en base a la ley de partidos políticos y en base a la ley del Cerverto. Cuando la ley de partidos políticos, y se han hecho muchos ejercicios por crear partidos políticos pensando en la ley, eso no va a dar resultados. Nunca va a dar resultados. Nos fracturaron sociológicamente, nos pusieron en la ley 19.253, que decía aquí Manuel Arroyo, en el pacto de no imperial, la ley 19.253 establece personalidad jurídica en las comunidades, donde hoy día toma más valor el presidente, el vicepresidente, el tesorero, y dejando de lado nuestras autoridades sectoriales, como son los hueupifes, el mizolonco, las machi. Entonces, cuando tú quieres chilenizar a los mapuches, que no lo han hecho en 200 años, y si me lo permiten, 500 años, no se ha podido. Hemos, de alguna manera, nuestras abuelas han sido duras para poder mantener nuestro pensamiento, está vivo, vigente, está aquí. Toma metro, va a la universidad. Bueno, antiguamente entrábamos 2 en 100, hoy día hay muchos, lo bueno que hay muchos más, pero cuando te digo esto es que cuando le damos oportunidades
pensamiento más evolucionado y no de las líneas pragmáticas que establecen la ley bajo los egoístas objetivos de los políticos, como ya lo hemos visto. O sea, y esto no lo digo yo, sino que la clase política se ha pensado para sí misma, y la corruptela de familiares y amigos, ¿cierto?, que se han servido del país, se han servido de los recursos naturales para su propio desarrollo. Aquí los que más se han visto en detrimento ha sido la clase trabajadora, que ha tenido un detrimento, ¿cierto?, en su calidad de contratos de trabajo y por tanto la calidad de vida de su familia. Entonces, con eso quisiera yo terminar esta parte, Víctor. Muchas gracias, Félix. Paola, tenemos un innumerable fuente de insumos Oye, para conversar. es que mira, entre la Manuela nos hace detalladamente esta historia, esta deuda histórica. Ojalá que la gente que nos está escuchando vaya entendiendo cuál es el propósito finalmente que se busca de reconocer los pueblos originarios, para saldar también esta deuda histórica. Bien lo señala Manuela, que han existido varios hitos que se ha intentado hacer, pero en realidad vemos como hay incumplimiento de normas internacionales al respecto. Entonces yo creo que es el momento, es la oportunidad precisa para que a nivel constitucional quede este reconocimiento a los pueblos indígenas, esta plurinacionalidad finalmente del Estado, en donde se reconozca que el Estado chileno no es el único, sino que existen otras naciones previas y que por más que se ha tratado en la historia de someter, finalmente sigue una cultura viva ahí. Me encanta la convicción y la emoción de Félix al hablar de su historia, porque en realidad, ¿quién mejor que ellos pueden hablar de todo lo que le ocurre cotidianamente y a su antepasado, en cuanto a su lengua, a su cultura, etc.? Yo creo que no entender que estamos en una sociedad ultra diversa en este momento es no entender nada. Por lo tanto, creo que debemos, de todas maneras, jugárnoslo para que estos derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, de nuestros primeros pueblos ancestrales, han sido y se le dé un carácter y una autonomía. Para mí, yo voy con la autonomía de estos pueblos en su determinación, porque claramente hay una mirada distinta de las autoridades que están intentando regular, junto con, o sea, en contraste, mejor dicho, con lo que ellos buscan y ellos esperan de vivir en una sociedad. Como decía Manuela, en realidad esto es como los 30 pesos del metro. Esto es, en el fondo, una deuda tan grande durante tantos años que en realidad debemos en este momento consagrar este reconocimiento y jugarnos para que este reconocimiento quede a nivel constitucional. Hay muchas personas que no entienden por qué deben estar este reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución. ¿Por qué no se establece como método legal o un reconocimiento legal, o se comienza a exigir el cumplimiento de los convenios, de los tratados internacionales? Yo creo que es el momento de colocarlo, este reconocimiento de nuestra Carta Fundamental, para que desde ahí se genere un mandato especial en esta materia. Creo en la autonomía de los pueblos originarios, creo en el entender que son pueblos distintos y diferenciados de lo que son los pueblos chilenos, marcan, digamos, la diferencia. Entonces, desde ahí ellos tienen que generar cierta autonomía en lo normativo, hasta en lo político, y ojalá que esto se quede plasmado de esa manera en la nueva constitución. No sé qué opina ahí la Manuel. Gracias. Y yo quisiera antes de que Manuela nos comente, agregarles un par de preguntas, un par de cosas que fui anotando en la medida que los escuchaba. Entiendo que no todos los pueblos originarios están de acuerdo, y un poco parece que Félix también lo señalaba, que no todos están de acuerdo en las mismas soluciones. Probablemente haya distintas visiones, y algunos se animaron a participar en todo el proceso, digamos, de la convención, pero probablemente haya ciertas facciones que no están de acuerdo en participar, puesto que participar de uno u otro modo entre comillas, legitima, digamos, un cierto sistema con el cual me imagino que no están muy de acuerdo.
Y en ese sentido les pregunto ¿qué opinan ustedes de esto de esto de que habría una especie de deuda? Digamos, si es un concepto, digamos, que les parece adecuado respecto a esto. A veces a mí me parece que no es tan preciso. Y, y Manuela, digamos, ¿qué crees tú que debiese decir la Constitución al respecto y cómo esto después debiese desarrollarse para que no sigamos en la situación que tú misma describías, que probablemente se reconoce la multiculturalidad, pero eso se reduce a una cuestión más bien de adorno, digamos, y no es algo concreto? ¿Cómo hacemos, qué debe contemplar la Constitución y cómo hacemos después para que se desarrolle, eh, no sé si legislativamente, no quiero quedarme con este fetiche legal, pero ¿qué opinas tú al respecto? como la plurinacionalidad, esto tiene que ser mucho más que la incorporación del nombre o de los pueblos indígenas en un status quo y en un modelo que sigue siendo súper colonial. Entonces, creo que es súper importante validar las formas de conocimiento de los pueblos indígenas, los mecanismos jurídicos propios también de los pueblos originarios, así también proteger la relación intrínseca que tienen con el medio ambiente, con la naturaleza, con las aguas y con las tierras, porque eso es el fundamento de la existencia y de la filosofía de los pueblos indígenas, y que además el Estado también debe asegurar una educación intercultural, una salud intercultural, y que los pueblos indígenas puedan vivir en condiciones de dignidad, lo cual yo creo que no tiene que ver con un resarcimiento económico directo, pero sí con un resarcimiento territorial y sí con la posibilidad de que niñas y niños también se pueden educar aprendiendo su lengua, de que mujeres ancianas, personas ancianas puedan curarse utilizando la medicina mapuche también, y en definitiva de que podamos seguir permitiendo que las culturas indígenas vivan, que se conecten con la naturaleza y que tengan un lugar donde vivir, porque muchas veces esas formas de vida se ven amenazadas en el norte con la minería, en el sur con las forestales y así con distintas empresas extractivas que están alterando el medio ambiente, que están alterando la naturaleza y también están alterando a las personas que viven ahí. Creo que es súper importante también establecer mecanismos concretos de participación que sean vinculantes, consultas indígenas que sean vinculantes bajo los estándares del consentimiento previo, libre e informado que establece el derecho internacional, como así también en materia de participación medioambiental, que la participación de las comunidades rurales y no solamente las indígenas también sea vinculante. Yo me tengo que retirar ahora porque tengo otro live, lamentablemente no puedo estar todo el rato, pero agradecerle la invitación. Y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten también. Muchas gracias, que estén muy bien. Te agradecemos, Manuela, y aprovechamos Gracias, de desearte mucho gracias. éxito en tu Muchas campaña. gracias por tu aporte. Gracias. Que estés muy bien. Gracias a ti. Félix, Sí, quedémonos conversando unos minutos más, ¿te parece? claro que sí, pues, ¿no? O sea, a toda disposición, por favor. Con mucho gusto. ¿Qué opinas tú respecto de esto que comentaba Manuela y de esto de la, de la deuda, digamos, y de cómo podemos, más allá de la consagración constitucional del Estado plurinacional, cómo podemos hacer que esto después se materialice en cosas concretas, digamos, y que efectivamente cambie la situación que estimamos que debe modificarse? Claro que sí. Mira, lo que pasa es que en esta reflexión, cuando usted indica, oye, alguna facción, un grupo van a participar, otros no, unos van a validar el sistema, otros van a quedar ausentes. Bueno, en este contexto, tal como lo decía la señorita Manuela, el mundo mapuche y cualquiera otro de los pueblos originarios del mundo son sociedades dinámicas, ¿vale? Hay dinámicas, hay altos, hay bajos, hay Colo-Colo, de la Chile, de la derecha y de la izquierda, ¿sí? Hay de todo cuanto hay. Entonces, en esto todavía no nace, no ha nacido
un liderazgo para llevarnos a todos como el pueblo, sí, como el pueblo elegido para que nos lleven a abrir las aguas del río. No es así. Nosotros tenemos nuestros propios procesos endógenos, ¿cierto? De cómo hemos llevado y cómo hemos defendido, tanto gracias a nuestras abuelas y abuelos, han defendido el idioma, que por muchos agoreros indicaron que a 2020 ya no iba a existir el idioma, todavía está muy vivo, faltan, eso sí que faltan, discutiblemente, claro que faltan voluntades políticas para poder llevarlo a cabo, pero en este contexto es cuando yo quiero reiterar esto, nosotros o reafirmamos la chilenidad en base a procesos que son externos a nosotros, o hacemos un Chile plurinacional donde este tipo de participaciones no sean adornos, ni tampoco sean procesos folclorizantes. Entonces comprenderás que cuando nos dice que en la Araucanía vota a la derecha, y eso es legal, o sea, eso es obvio porque el mundo mapuche en la región de la Araucanía representa el 2% de toda la población, o sea, la mayor cantidad son latifundistas de derecha. ¿Me entiendes? O sea, y aunque por mucho que mapuche que es el 2% del total de la región, entonces no da los números para decir una cosa categórica que mapuche de derecha, no es así. ¿Sí? Entonces los latifundistas, la región de los lagos y la región de los ríos son de derecha porque son todos latifundistas. Y se le han dado ciertas consideraciones para que hayan logrado riqueza, acumular riqueza, ¿cierto? Y ese ha sido el modo. Ahora, lo que establece y lo que dice la abogada Manuela Arroyo es que cuando en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, 2006, se hace esta verdad histórica de nuevo estatus. Este es un análisis histórico, ¿cierto? ¿Cómo se hace el proceso del arrebato de las tierras? Porque esto claramente se hacen títulos de merced y de los terrenos que se tenían las comunidades quedaron en reducciones, se fueron reduciendo, y por eso que en un momento se le llamó reducciones, que hoy día las llaman comunidades, pero esto se le llamó reducciones. Claro. ¿Sí? Entonces, todo lo que era un espacio amplio se redujo a las familias donde estas habitaban. Y es eso de lo que se tiene, digamos, como propiedad todavía de alguna manera colectiva, pero claro, entró fuertemente esta ruptura de conceptos sociológicos, antropológicos, ¿cierto? Que era la propiedad privada, que tuve por suerte crecer cuando chiquito, cuando no había cerco y usted caminaba a lo derecho sin ningún tipo de cerco en el camino. Usted llegaba al lado de sus familiares, cruzando ríos, cruzando matorrales, y era una cosa muy bonita porque uno caminaba y no habían horizontes, o sea, no habían fronteras, no había límites en este caso. Sí. Paola. ¿Sabes qué? A mí me gustaría preguntarle a Félix en cuanto a la autonomía, porque nosotros decimos, bueno, que los pueblos plurinacionales, sea cual sea de los pueblos indígenas, debemos darle autonomía. Esa autonomía, ¿cuál es el aspecto que nosotros deberíamos considerar para otorgar esa autonomía? ¿Tú lo tienes claro o bueno, no? Yo tengo mi propuesta es que a lo mejor el grupo de la CAM, el grupo de Ocam Huicamán y el grupo u otros grupos puedan disentir ciertamente, claro, pero la autonomía, no hay ninguna autonomía si no hay un proceso de desarrollo económico, ¿sí? Yo establezco para ello la posibilidad de que a través de reformas en el Ministerio de Economía pueden constituirse cooperativas indígenas y propiciar con ello fuentes de financiamiento. No estamos hablando de grandes fuentes de financiamiento hoy día, porque estamos reconstruyendo la economía, estamos reconstruyendo los sistemas productivos, sitios todos los campos hoy día erosionados, producto del cambio climático, donde no quedamos ajenos, estamos en un contexto cierto que nos afecta a todos de manera transversal. Entonces, lo que estamos buscando ahora es cómo llegamos a una autonomía plena, ciertamente, pero en la medida que podamos sostenernos económicamente y poder generar con ello las bases de los próximos 50 años
¿sí? Porque aquí tenemos que generar, en base a nuestros propios recursos, dado por garantías normales y normativas legales y jurídicas, dentro de lo que ya hablamos del derecho económico social. En el caso del derecho económico nos dará impulso para el derecho cultural. Si nosotros podemos instalar jardines infantiles con currículum propio, con currículum establecido y garantizado y validado por el Ministerio de Educación, primero jardines infantiles, en un periodo a 5 años posterior a eso, colegios básicos y enseñanza media, técnicos y humanistas, y para llegar en los próximos 25 años a la creación de una universidad indígena con todo lo que significa este contexto de indigenería, de cómo no anulamos ningún conocimiento, pero se tienen que amalgamar los conocimientos. Ningún conocimiento supera a otro. No hay una superioridad blanca sobre una superioridad indígena. No están los blancos sobre los negros. Eso también es falaz. La supremacía blanca, el pensamiento europeísta, pisotea ciertamente, o ha pisoteado durante estos últimos 500 años en esta América morena, esta América indígena, pero hoy día podemos rescatarlo en la medida que haya buenas voluntades, sin duda alguna. Entonces, la autonomía, este proceso autonómico para aportar a Chile, aportar en impuestos, en generación de trabajo, en generación de productos manufacturables y que puedan ser exportables. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero se tienen que dar esta base legal, jurídica, para que estemos con la cancha rayada, pero que tengamos algún ejercicio donde podamos echar mano, porque si hoy día CONADI, que da fuentes de financiamiento de 3 millones de pesos por cada iniciativa comercial, yo le aseguro que ningún empresario chileno perdería el tiempo por estar formulando proyectos por 3 millones de pesos. ¿De qué le sirve? ¿Me entiende, no? Sí, efectivamente. O sea, no se concibe un proyecto económico con un nivel de inversiones tan bajo. Entonces, pero también hay que entender que en esta lógica del desarrollo económico, vamos a tener que también darnos un plazo para poder meter un producto indígena al mercado, rompiendo barreras discriminatorias, barreras de diseño, con la protección del conocimiento ancestral que va incluido en el producto. O sea, aquí hay mucho trabajo por hacer, pero gracias a estos conversatorios, gracias a candidatas que quieran acceder a poder conversarlo, y ojalá que posterior puedan tener esta autoridad política, poder incidir en aquello. Claro, eso es lo que vale, y eso es, conversar siempre va a ser lo mejor, conversar y poner los puntos de vista, aunque fueran disidentes, pero plantearlos. Y claro, y tiene que haber un espacio para plantearlo, como es. Exactamente, exactamente. Y quisiera solo aportar una idea. Decir que lo que se pretende, digamos, de incorporar en la Constitución el reconocimiento es solo el primer paso de muchos que deben darse. Porque, como decías tú, Félix, en alguna parte, tenemos que llegar a mirarnos como naciones que vivimos en el mismo territorio. Entonces, y en ese sentido, conversaba yo respecto de la idea de cuando de pronto uno escucha ciertas conversaciones y hablan de hacer ciertas concesiones a los pueblos originarios. Y esto no es hacer una concesión, es reconocer, digamos, que hay distintas naciones, distintos pueblos que conviven en un mismo estado, pero es un reconocimiento de una realidad, no es una concesión que hace una clase dominante respecto de otra. Entonces, creo que este es el primer paso para llegar a la espléndida idea que tú planteas, y que en algún minuto nos podamos ver y reconocer como pueblos distintos viviendo en un mismo estado. ¿Ah? Y me parece, digamos, y esto es una opinión personal, que lo que pasa en la Araucanía con la militarización, con la violencia de las comunidades, apunta en un sentido exactamente contrario. Claro, lo que pasa ahí es lo que hemos dicho desde hace tantos años, que el Estado, ¿cierto?, queda al servicio de los grandes empresarios que manipulan o inciden políticamente, ¿cierto?, las decisiones políticas, ¿sí? Esto ya no es secreto de nadie, esto ha estado para nosotros como un hecho.
así el Estado, cuando juega con la policía, Carabineros de Chile, Grupo de Operaciones Especiales, y después cuando mete al ejército más encima, entonces nos da mucho más fundamento de decir que no hay voluntades para desarrollar un país desde la mirada como lo estamos planteando aquí, ¿no? Las concesiones no son beneficios. Cuando estamos hablando de derechos económicos, sociales, culturales, son derechos. Derechos que por muchos años, cuando Chile firma, yo no estaría diciendo esto si Chile no hubiera firmado, no, me quedo callado, ¿no? Pero Chile ha firmado sus compromisos internacionales. Y en base a eso, Chile tiene y sus autoridades deben cumplir con ello. Entonces, los derechos son derechos, así como el derecho a tener su casa propia, a que la policía, por decirlo, lo cuide en la noche, como dice su eslogan, de que duerma tranquilo, que nosotros nos estamos cuidando, ese es un derecho suyo. Eso no es una acusación del Estado que le regale algo. Nosotros no queremos regalos, queremos derechos. El derecho constitucional nos lo va a proveer el reconocimiento de este cuadro plurinacional. Bajo ese paraguas jurídico vamos a poder exigir derechos en el idioma. ¿Para qué? Para que en colegios de Nueva Imperial en Carahue sea una cosa normal. Yo entiendo que los padres querrán hoy día que su hijo estudie en chino y estudie en inglés. Eso a mí me queda claro. Pero también Chile no es ni chino ni inglés en su nacimiento, ¿no? Chile es moreno e indígena. Bueno, y si nosotros queremos eso, bueno, hay que darle el derecho a cuidar el agua, los derechos culturales y ambientales. En esta ley que ha propuesto el presidente Sebastián Piñera, ley de cambio climático, no existe una indicación a ese cuidado como lo ven los pueblos indígenas. Sigue siendo la ley de cambio climático extractivista y economicista. Reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental desde un punto de vista economicista. ¿Por qué no podemos tener una complementariedad? ¿Sí? Complementariedad. No estamos diciendo que vamos a tomarnos el poder en el estilo, pero complementariedad, porque a los ojos sordos de las autoridades, desde el presidente Edwin, bueno, aquí es el presidente Bachat, pero aquí el presidente Frey, el presidente Lago y la presidenta Bachelet me hicieron flaco favor al desarrollo económico, o sea, así de simple, ¿sí? Entonces se esgrime en un cuadro internacional de países de la OCDE, donde se le entrega la industria forestal, el cobre, todas las materias primas, la pesca a un grupo de familias y todos los demás que se vayan al patio trasero de no sé dónde, donde hay un vertedero, hay que ir a la gente. No lo acepto. No lo acepto porque están las garantías de los cuadros normativos. Ahora, alguien tiene que hacerles exigir que esa gente de autoridad cumplan. Pero también la población indígena no tenemos un cuadro normativo que nos ampare, como por decirle el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que podamos ir conjuntamente a poner una demanda al Estado de Chile por el no cumplimiento de sus compromisos internacionales. No hay, en las comunidades indígenas no tenemos plata para eso, así que quedamos como rayando en el agua. Ahora, lo que no hagamos no significa que no exista, ¿sí? Que no exista. Por eso que la vehemencia con que el constituyente vaya ahí a hablar, porque hoy día, dado esta dispersión del voto de lo que es la no derecha, ¿sí? O la no izquierda, digámoslo, el voto de la no derecha va a estar muy complejo el escenario y probablemente hay una participación, ¿cómo se llama? Unos escaños constituyentes que va a salir mucho más número a la derecha que la izquierda o la no derecha, digamos, ¿no? No sé ya cómo decirle, porque está tan dispersa el voto que no es de la derecha, está tan disperso que entre los muchos candidatos y en el corto tiempo de poder promover el ideario, ¿cierto? El fundamento del candidato, probablemente nos perdamos la oportunidad del siglo de poder hacer una constitución para los próximos 50 años de un Chile donde equipamos todo, donde sea un Chile solidario, un Chile amoroso con el medio ambiente, un Chile fraterno, ¿cierto? Donde nos aceptemos todos, entre todos, para el futuro de las nuevas generaciones.
Efectivamente, como dices tú, lo más probable es que haya una sobrerepresentación de un sector político de la derecha en particular, digamos, por producto de la dispersión de las listas, sí. Pero insisto que este es un primer paso y me encantaría, digamos, que ese primer paso vayamos avanzando hacia lo que tú estás proponiendo, digamos, porque creo que ese es el camino. Estamos Sí. ya por sobre la hora. Paola, te propongo sintetizar, no sé, cerrar No, mira, yo, yo quiero agradecerle a Félix, la verdad, su vehemencia, su conocimiento. Aquí estamos absolutamente disponibles para el caso que llegue a la constituyente. Félix cuenta con ello, para ir abriendo esta mirada y estos pasos. Vamos a ir uno a uno, y pucha, ojalá, entiendo lo que señalas de la dispersión de los votos, pero tengo confianza en la ciudadanía, tengo confianza en que, a pesar de todo, de alguna forma, algo, algo va a ocurrir, que es la sensación que tengo yo al recorrer el territorio, que la gente no quiere más con partidos políticos, no quiere nada con partidos políticos. Entonces, esa consecuencia esperemos que se lleve cuando vaya a votar, ¿cómo se llama?, que no apoye derechamente a partidos políticos, y traten de volcar su mirada hacia personas independientes, que a lo mejor no tenemos trayectoria política, pero sí tenemos trayectoria en lo humano, en lo social, y entendemos lo que pasa en las diferentes eh, instancias en nuestro país. O sea, por algo estamos donde estamos, somos candidatos en el fondo que queremos llevar una mirada nueva y queremos, en mi caso personal, quiero llevar o concretar la ayuda a la gente, que es lo que está buscando, que es lo que necesita en este minuto. Así que yo te agradezco, y en el caso de que me veas ahí como constituyente, por favor, acércate, porque en realidad vamos a necesitar mucho tener conexión para que en el fondo la constitución que se redacte sea la que nos represente finalmente, a todos. Recuerda que hay un proceso de salida, y ese proceso de salida debe estar legitimado por la ciudadanía en general, y eso es lo que a mí me interesa. O sea, realmente la gente se siente identificada con este nuevo cuerpo normativo. Esperemos que lleguen muchos independientes a esta convención, que la gente nos dé su apoyo, que entienda que si queremos hacer las cosas diferentes no podemos usar las mismas herramientas de siempre. Ese es mi último mensaje, y ojalá las personas que escuchen este conversatorio así lo entiendan y vayan apoyando candidaturas independientes, absolutamente independientes, no independientes que estén dentro del partido, a mi parecer. Allá la gente es libre de hacerlo, pero ojalá que para que veamos esos cambios, logremos hacerlo de esa manera. Así que nuevamente te reitero las gracias por haber estado con nosotros hoy día, y hay un compromiso de mi parte que en el caso que llegue a la constituyente, búscame por favor para que estemos ahí súper conectados. ¿Ya? Gracias, Víctor, como siempre, gracias al equipo por estar apoyando, y nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos y a todos que están en la casita. Fenchen Mañón, Punamen, Kepupeñín, Fenchen Chalín, aquí Tuiñe, Peguaín, Peucayal, Chalto, Maico Puché. Muchas gracias por la oportunidad, y ojalá sigamos en contacto. Gracias, candidata Paola Romero. Muchas gracias, y gracias, Víctor, por la conversación. Muchas gracias a ti, Félix. Que estés muy bien. Chao, Paola. Chao, chao. Okay,